Esta presentación se ha preparado para el primer año de la Tecnicatura en Gestión Jurídica 2020. Sede Universitario Chepes. Universidad Nacional de La Rioja. Capítulo 4. Organización. 4 hombres valientes que no se conocen entre sí no se atreverán a atacar a un león. 4 menos valientes, pero que se conocen bien, seguros de su confiabilidad y consecuentemente de su mutua ayuda, atacarán resueltamente. He ahí la ciencia de la organización. Coronel Charles Randall Peake, 1821-1870. Objetivo general. El lector aplicará las técnicas y etapas del proceso de organización. Objetivos específicos. Definir el concepto de organización. Describir en qué consisten cada una de las etapas de la organización. Distinguir los distintos tipos de organización. Explicar las etapas de la organización. Describir en qué consiste la división del trabajo. Definir el concepto de coordinación. Describir qué son las técnicas de organización. Elaborar organigramas verticales, horizontales, circulares, estructurales y funcionales. Elaborar e interpretar un diagrama de flujo. Explicar en qué consiste la tipología de la organización, así como los tipos de organización que existen. Enumerar las principales técnicas de organización. Describir cuál es la importancia de los valores al diseñar una estructura organizacional. Aplicar los principios de organización. Ejercer valores y aptitudes de honestidad, compromiso, colaboración y responsabilidad. Organización. Mapa conceptual. Simplificación del trabajo. Definir procesos. Establecer estructuras. Optimizar recursos. El proceso de organización requiere división del trabajo, jerarquización, departamentalización, descripción de funciones, coordinación. Se lleva a cabo a través de técnicas de organización, manuales, organigramas, diagramas, carta de distribución del trabajo, análisis de puestos, principios. 4.1. Importancia de la organización. El propósito de la organización es simplificar el trabajo y coordinar y optimizar funciones y recursos. En otras palabras, lograr que el funcionamiento de la empresa resulte sencillo y que los procesos sean fluidos para quienes trabajan en ella, así como para la atención y satisfacción de los clientes. En esta etapa se definen las áreas funcionales, las estructuras, los procesos, sistemas y jerarquías para lograr los objetivos de la empresa, así como los sistemas y procedimientos para efectuar el trabajo. La organización implica múltiples ventajas que fundamentan la importancia de desempeñar las actividades eficientemente, con un mínimo de esfuerzo. Reduce los costos e incrementa la productividad. Reduce o elimina la duplicidad. Establece la arquitectura de la empresa. Simplifica el trabajo. La organización consiste en el diseño y determinación de las estructuras, procesos, sistemas, métodos y procedimientos tendientes a la simplificación y optimización del trabajo. 4.2. El proceso de organización. El proceso de organización está constituido por las siguientes etapas. División del trabajo. Coordinación. Figura 4.1. Etapas de la organización. División del trabajo. Coordinación. Etapas de la organización. 4.3. División del trabajo. Para dividir el trabajo es necesario llevar a cabo una secuencia que abarca las siguientes etapas. 1. Describir los procesos es el primer paso para llevar a cabo la organización. Es la descripción de los procesos básicos, macroprocesos o funciones principales que se desempeñan en la organización. Como ya se mencionó, un proceso es la secuencia de etapas para realizar una actividad. 2. Definir las funciones más importantes. 3. Clasificar y agrupar funciones de acuerdo con los macroprocesos. 4. Establecer líneas de comunicación e interrelación. 5. Definir los microprocesos.
Una vez que se han definido los macroprocesos, se procede a organizar los procesos de los departamentos o áreas de la empresa. La división del trabajo consiste en la delimitación de las funciones con el fin de realizar las actividades con mayor precisión, eficiencia y especialización para simplificar los procesos y el trabajo. 4, 3, 1. Jerarquización. La jerarquización implica la definición de la estructura de la empresa estableciendo centros de autoridad y comunicación que se relacionen entre sí con precisión. Los niveles jerárquicos deben ser los mínimos e indispensables. Se debe propiciar la creación de organizaciones planas, es decir, con los mínimos niveles jerárquicos. Definir claramente el tipo de autoridad, ya sea lineal, funcional y barra o staff de cada nivel. Jerarquización es la disposición de las funciones de una organización por grado de importancia y mando. 4, 3, 2. Departamentalización. La departamentalización se logra mediante una división orgánica que permite a la empresa desempeñar con eficiencia sus diversas actividades. Al realizar la departamentalización es conveniente seguir esta secuencia. Definir los procesos. Listar todas las funciones. Clasificarlas de acuerdo con su similitud. Ordenarlas en relación con su jerarquía. Asignar actividades a cada una de las áreas agrupadas. Departamentos o áreas funcionales. Especificar las relaciones de autoridad y responsabilidad entre las funciones y los puestos. Establecer líneas de comunicación e interrelación entre los departamentos. El tamaño, la existencia y el tipo de organización de un área deberán relacionarse con el tamaño y las necesidades específicas de la empresa. Los niveles jerárquicos son el conjunto de áreas agrupadas de acuerdo con el grado de autoridad y responsabilidad que poseen, independientemente de la función que realicen. 4, 3, 3. Descripción de actividades. Cuando se han definido los niveles jerárquicos y departamentos de la empresa, se requiere definir con toda claridad las labores y actividades que habrán de desarrollarse en cada una de las unidades de trabajo o puestos de los distintos departamentos o áreas de la organización. Esta etapa de la división del trabajo consiste en determinar y clasificar todos los factores y actividades necesarios para llevar a cabo, de la mejor manera, un trabajo. La descripción de funciones se realiza, primordialmente, a través de las técnicas de análisis de puestos y de la carta de distribución del trabajo o cuadro de distribución de actividades. La departamentalización es la división y el agrupamiento de las funciones y actividades en unidades específicas, con base en su similitud. 4. Estructuras de organización. Dependiendo de las características y requerimientos de cada empresa, es posible utilizar diversos modelos de organización aplicables a la estructuración de departamentos o áreas. Las más usuales son: funcional. Consiste en agrupar las actividades análogas según su función primordial para lograr la especialización y, con ello, una mayor eficiencia del personal. Este es el tipo de organización más usual. Figura 4.2. Organización funcional. Dirección de finanzas. De esta dependen los departamentos de contabilidad, tesorería, presupuestos. Por productos. Es recomendable en empresas que se dedican a la fabricación de diversas líneas de productos. La departamentalización se hace con base en un producto o grupo de productos relacionados entre sí. Figura 4.3. Organización por producto. Gerencia de planta. División de aceites. División de pastos. División de galletas. Geográfica por territorios. En general se utiliza cuando las áreas de la organización realizan actividades en sectores alejados físicamente, y barra cuando el tramo de operaciones y de personal es muy extenso y está disperso en áreas muy grandes y diferentes. Se utiliza sobre todo en el área de ventas. Por ejemplo, organizar la empresa en zonas regionales. Figura 4.4. Organización geográfica. División Latinoamérica. México, Centroamérica, Brasil. Clientes.
Consiste en establecer departamentos cuyo objetivo es servir a los distintos compradores o clientes. Por lo general se aplica en empresas comerciales, principalmente en tiendas de autoservicio y almacenes departamentales, aunque puede también utilizarse en organizaciones de servicio e industriales. Figura 4.5. Organización por clientes. Ventas calzado. Caballeros. Junior. Damas. Niños. Por procesos o equipo. Al fabricar un producto, cuando el proceso o equipo es fundamental en la organización, se crean departamentos enfocados al proceso o equipo, herramientas de producción, sobre todo si reportan ventajas económicas, de eficiencia y ahorro de tiempo, ya sea por la capacidad del equipo, manejo especial del mismo o porque el proceso así lo requiera. La sección de corte en un departamento y la de máquinas de coser en otro, es un claro ejemplo de la departamentalización por equipos en una fábrica de ropa. Figura 4.6. Organización por equipos. Producción. Cortadora de plasma. Control numérico. Proyector de perfiles. Pulidora. Figura 4.7. Organización por procesos. Proceso. Moldeo. Mecanizado. Electroerosión. Acabado. Secuencia. Se utiliza por lo general en niveles intermedios superativos. Es conveniente cuando por razones técnicas o económicas se requiere hacer la departamentalización por secuencias alfabéticas, numéricas o de tiempo. Así, una empresa que trabaja por turnos sin interrupción puede establecer secciones que controlen cada uno de los turnos. Cuando se trata de áreas que manejan una gran cantidad de números y barras o letras, por ejemplo, un departamento de cobranza que maneja infinidad de tarjetas de crédito establece diversas secciones de acuerdo con la numeración de las tarjetas. Una institución bancaria lo hace con los apellidos de los cuentavientes. Figura 4.8. Organización por turnos. Producción. Turno matutino. Turno vespertino. Turno nocturno. Figura 4.9. Organización por números. Departamento de crédito. Cliente 0, 1000. Cliente 1001, 2000. Cliente 2001, 3000. Cliente 3001, 4000. 4.5. Coordinación. Es indispensable que la división del trabajo se sustente en la coordinación, la cual consiste en lograr la unidad de esfuerzos de forma tal que las funciones y los resultados se desarrollen sin duplicidades, tiempos ociosos y fugas de responsabilidad. La importancia de la coordinación puede ejemplificarse de una manera sencilla con la organización de un equipo de remo. De nada servirá contar con magníficos remeros especialistas en su área y haberles asignado su posición, división del trabajo, si no existe sincronización, armonía, comunicación y coordinación entre los integrantes durante la competencia. Por más hábiles que sean los deportistas individualmente, sus esfuerzos se nulificarán si no existe coordinación. La eficacia de cualquier sistema organizacional estará en relación directa con la coordinación, misma que se obtiene a través del establecimiento de líneas de comunicación y autoridad fluidas. La coordinación es el proceso de sincronizar y armonizar las actividades para realizarlas con la oportunidad y calidad requeridas. 4.6. Modelos de organización. Se refiere a los distintos tipos, sistemas o modelos de estructuras organizacionales que se pueden implantar en una empresa. La determinación de la clase de organización o estructura más adecuada depende de factores tales como el giro, magnitud, características, recursos, objetivos, tipo y volumen de producción de la empresa. La estructura es la forma de disponer los niveles jerárquicos. Los tipos de estructuras más comunes son: lineal o militar. Se caracteriza porque la autoridad se concentra en una sola persona, que toma todas las decisiones y tiene la responsabilidad básica del mando. El superior asigna y distribuye el trabajo a los subalternos, quienes a su vez reportan a un solo jefe.
Se le conoce como organización lineal o militar porque se originó en instituciones militares, ya que la autoridad y la responsabilidad se transmiten íntegramente por una sola línea. Figura 4.10. Estructura lineal o militar. Gerente general. Subgerente. Jefe de departamento. Lineofuncional. La organización lineofuncional es la que comúnmente se usa por ser la más práctica. Se basa en agrupar las funciones de acuerdo con las áreas funcionales de la empresa. Las más comunes son mercadotecnia, recursos humanos, finanzas, producción y sistemas. Figura 4.11. Estructura lineofuncional. Gerente de planta. Jefe de producción. Compras. Proceso. Producto terminado. Staff. Este tipo de estructura surge de la necesidad de las empresas de contar con la ayuda de especialistas en el manejo de conocimientos, capaces de proporcionar información experta y asesoría a los departamentos de línea. Es aconsejable en las empresas medianas o grandes. La organización staff carece de autoridad de línea o poder para imponer sus decisiones. La autoridad se representa por medio de líneas punteadas mientras que la autoridad lineal se representa con línea continua. Este tipo de organización no existe por sí sola, se combina con otros tipos de estructura. Figura 4.12. Estructura staff. Director general. Asesor jurídico. Subdirección de administración. Subdirección de operaciones. Subdirección de producción. Comités. Consiste en asignar funciones o proyectos a un grupo de personas de la empresa que se reúnen y se comprometen para discutir y decidir en común los asuntos que se les encomiendan. Los comités generalmente son de carácter temporal y existen en combinación con otros tipos de estructura. Los comités más usuales son directivo, integrado por los accionistas o alta dirección de una empresa que se encargan de los asuntos estratégicos. Ejecutivo. Es nombrado por el comité directivo para que ejecute los acuerdos. De vigilancia. Personal de confianza que se encarga de supervisar las labores de los empleados de la empresa. Consultivo. Está formado por especialistas que, por sus conocimientos o estudios, emiten dictámenes sobre diversos asuntos. Figura 4.13. Estructura por comités. Director general. Comité de higiene y seguridad. Producción. Reclutamiento y selección. Mercadotecnia. Operaciones. Multidivisional. Este tipo de estructura es propia de grandes empresas en las que, por la magnitud de sus operaciones y para lograr una mayor eficiencia, la organización se subdivide en unidades con base en productos, servicios, áreas geográficas o procesos. Figura 4.14. Estructura multidivisional. Presidencia de Latinoamérica. División refrescos de cola. División agua purificada. División bebidas energizantes. Holding. Con el crecimiento de las grandes empresas se crean los holdings. En su forma más amplia, una compañía holding es una sociedad que está constituida por diversas empresas de giros diferentes con funciones y administración independientes. Puede ser también una empresa de la que dependan unidades de negocio autónomas que forman parte de la empresa matriz, en la cual, sin embargo, cada unidad de negocio funciona independientemente y mantiene los nombres originales de sus empresas, su identidad y sus propias estructuras. Figura 4.15. Estructura holding. Corporativo. Compañía 1. 25% acciones. Compañía 2. 50% acciones. Compañía 3. 25% acciones. Matricial. Esta forma de estructura es propia de grandes empresas. También se conoce como organización de matriz, de parrilla o de proyectos. Es una combinación de distintos tipos de organización y consiste en combinar la departamentalización por proyecto con la de funciones.
De esta manera, existe un gerente funcional a cargo de las labores inherentes al departamento, a la vez que un gerente de proyecto es el responsable de los resultados de los objetivos de un proyecto en el que puede participar personal de diversos departamentos o áreas. Los involucrados en el proyecto reportan al gerente de proyecto, pero para sus funciones normales reportan a los jefes de los departamentos a los que están adscritos. Se distingue de otros tipos de organización en que se abandona el principio de la unidad mando en favor del sistema de mando múltiple o de dos jefes. El sistema de mando múltiple requiere de una estructura administrativa sólida y de mecanismos especiales de apoyo basados en una modificación a los esquemas tradicionales de estructuras organizacionales. Figura 4.16. Estructura matricial, director ejecutivo. Dirección de ventas. Equipos industriales. Dirección de servicios. Ventas de consumo. Transnacionales o globales. El crecimiento y la expansión de las empresas como resultado de la globalización ha generado estructuras organizacionales más complejas que varían de acuerdo con el grado de descentralización. Las más comunes son divisiones internacionales. Se mantiene la estructura del país de origen y la división internacional opera de forma similar. Tiene la ventaja de la transferencia de tecnología y la desventaja de la falta de las adaptaciones locales de los productos a la situación del país extranjero. Sucursales internacionales. Actúan independientemente de la matriz. Las áreas funcionales se estructuran de manera regional. Existe mayor descentralización y la empresa matriz controla a través de los sistemas de información integrada. La empresa se fracciona en divisiones que se dirigen desde una base internacional. Esto permite promover la eficiencia de información y la transferencia de tecnología. Las filiales en distintos países pueden fabricar en un país y ensamblar en otro aprovechando las ventajas competitivas de costo. Estructuras mixtas. Se aprovechan las ventajas de las distintas estructuras anteriores. Cada empresa nacional funciona independiente pero colabora y comparte capacidades con las otras empresas. La empresa central dirige la red global, mantiene la cultura organizacional y los sistemas para que opere eficientemente. 4.7. Herramientas de organización. Las técnicas de organización que se utilizan en el proceso de organización deben aplicarse de acuerdo con las necesidades de cada empresa. A continuación se describen las principales técnicas de organización. 4 de julio de 2001. Organigramas para representar de manera gráfica las áreas funcionales y delimitar funciones, responsabilidades y jerarquías. Se utilizan los organigramas o gráficas de organización. A través de un organigrama es posible entender cómo están estructuradas las funciones, así como los niveles de autoridad o jerarquía y las áreas funcionales que conforman a la empresa. Un organigrama es una representación gráfica de la estructura formal de una organización. Muestra las interrelaciones, las funciones, los niveles jerárquicos, las obligaciones y las líneas de autoridad. Figura 4.17. Estructura transnacional o global. Dirección corporativa. De esta dependen el Director General de Latinoamérica, el Director General USA, el Director General Asia. De cada uno de estos dependen 3 compañías. También se les denomina gráficas de organización o cartas de organización. Los organigramas pueden clasificarse en figura 4.18. Clasificación de los organigramas. Por su objeto estructurales. Muestran la estructura administrativa. En funcionales. Indican las áreas y funciones de los departamentos. Y en especiales. Se destaca alguna característica. Por su área generales. Representan toda la organización. Se llaman también cartas maestras. Departamentales. Representan a la organización de un departamento o sección. Y por su contenido esquemáticos. Contienen solo las áreas principales, se elaboran para el público, no contienen detalles analíticos, más detallados y técnicos.
Existen 4 formas para representar organigramas. 1. Vertical. Los niveles jerárquicos quedan determinados de arriba hacia abajo. Figura 4.19. Organigrama vertical. Asamblea accionistas. Director. Mercadotecnia. Finanzas. Operaciones. Talento humano. 2. Horizontal. Los niveles jerárquicos se representan de izquierda a derecha. Figura 4.20. Organigrama horizontal. Gerente comercial. De este dependen los departamentos de comercialización, finanzas, talento humano, operaciones. 3. Circular. Los niveles jerárquicos se grafican desde el centro hacia la periferia. Figura 4.21. Organigrama circular. En el centro está el gerente general y de él dependen finanzas, personal, mercadotecnia, producción. 4. Mixto. Se utiliza por razones de espacio, tanto el horizontal como el vertical. Figura 4.22. Organigrama mixto. Del director general dependen los directores de finanzas y de talento humano, selección, retribuciones, higiene y seguridad. 4 de julio de 2002. Manuales. Los manuales, de acuerdo con su contenido, pueden ser de políticas, departamentales, organizacionales, de procedimientos específicos, de técnicas y de puestos. Los manuales son documentos que contienen en forma sistemática información acerca de la organización. Figura 4.23. Clasificación de los manuales de las organizaciones. Manuales organizacionales, técnicas, procedimientos, políticas específicos de puestos departamentales. Algunas de las ventajas de los manuales son un medio para lograr que se observen y se respeten la estructura formal y los procesos. Promueven la eficiencia de los empleados, ya que indican lo que debe hacerse y cómo debe hacerse. Son una fuente de información y capacitación. Evitan la duplicidad y las fugas de responsabilidad. Son una base para el mejoramiento de sistemas, procesos y operaciones. 4 de julio de 2003. Diagramas de proceso también se les conoce como flujogramas. Los diagramas de proceso permiten simplificar del trabajo, mejorar los procesos, eliminar demoras y tiempos ociosos. Algunos de los diagramas de proceso más usuales son flujo de operaciones, ubicación de equipo, procedimientos. Los diagramas de proceso son la representación gráfica del conjunto de actividades para realizar una función. Simbología. En los diagramas de flujo se utilizan distintos símbolos para indicar ciertos procesos. El siguiente cuadro nos muestra la simbología más usual. Otros símbolos aparecen en la figura 4.26. Un procedimiento es una serie de actividades de carácter repetitivo que se realiza en forma cronológica y secuencial. Inicio. Hay operación cuando algo está siendo creado, cambiado o añadido, es decir, cuando se modifican las características de ese algo. Operación. Cuando algo es revisado, verificado o inspeccionado, sin ser alterado en sus características. Transporte o traslado. Acto de mover de un lugar a otro. Espera o demora. Etapa en que algo permanece ocioso en espera de que algo acontezca. También se le llama almacenamiento, archivo temporal. Actividad o proceso. Indica una acción o proceso. Decisión. Cuando se toma un curso de acción entre dos o más alternativas. Almacenamiento. Cuando se almacena o archiva algo para ser guardado con carácter definitivo. Figura 4.24. Descripción de procedimiento. En este formulario se describen los procedimientos de compras de la empresa Décimo, sociedad anónima, y corresponde al departamento de compras. Hay una descripción del procedimiento y recepción de materiales, se enumeran las actividades, se hace una descripción y señala al responsable. La actividad 1 se describe como captura pedido y envía a contabilidad.
El responsable es el agente de ventas. En la actividad 2 se revisa pedido. Responsables crédito y cobranza. La actividad 3 consiste en verificar que el cliente reúna los requisitos de crédito. Si no reúne los requisitos, anota en pedido causa de devolución y regresa el pedido al vendedor. Si está correcto, pasa a la siguiente actividad. Envía al almacén. Responsable. Después la actividad 4 es colocar mercancía, anotar en orden de compra la fecha de recepción de material y registra en Cardex salida. Responsable almacenista. La actividad 5 compras. Recibe y registra. Responsable el comprador. Arriba se completan los datos referidos a fecha, elaboró y aprobó. Figura 4.25 Diagrama de procedimiento. Aquí en esta figura se usa la simbología para describir el procedimiento visto en la figura anterior. Se detalla todo el movimiento con las distintas alternativas, quienes intervienen y cómo circula por los distintos departamentos de la empresa. Figura 4.26. Simbología para el diagrama de flujo. Inicio. Operación. Traslado. Demora. Decisión. Documentos. Entrada y salida de. Corrección. Final. Figura 4.26. Simbología para el diagrama de flujo. Inicio. Operación. Traslado. Demora. Decisión. Documentos. Entrada y salida de. Corrección. Final. Los procedimientos se describen en un formato que se llama descripción del procedimiento, con base en el cual se diseña el diagrama de flujo. En las diapositivas anteriores se muestran ejemplos de ambos. 4 de julio de 2004 Cuadro de distribución del trabajo de actividades. Por medio del cuadro de distribución de actividades es posible delimitar las actividades de los puestos y de los departamentos, eliminar la duplicidad e ineficiencia, normalizar y estandarizar procedimientos, distribuir adecuadamente las cargas de trabajo en los distintos puestos eliminando tiempos ociosos, evitar fugas de responsabilidad y pérdidas de tiempo. A través del cuadro de distribución del trabajo se analizan las actividades que se realizan en un departamento o en un área con la finalidad de mejorar la distribución de cargas de trabajo. Formulación. Para elaborar un cuadro de distribución del trabajo se deben realizar los siguientes pasos. Formular una lista de los deberes o actividades que debe realizar cada persona. Elaborar una lista de las grandes funciones que corresponden a ese grupo o sección. Vaciar dichas listas en la forma del cuadro de distribución de actividades. Complementar la información con la observación y la entrevista. Sumar verticalmente las horas de cada actividad y las que corresponden a cada persona. Analizar el cuadro para saber qué puede mejorarse, cambiarse, redistribuirse o eliminarse. Someter a consideración del responsable el área. Con los cambios sugeridos y actualizados se elabora un nuevo cuadro. Figura 4.27. Cuadro de distribución de actividad. En este cuadro se muestra la distribución de actividades del departamento de contabilidad. En horizontal se muestran las actividades y en vertical quienes las llevan a cabo con el tiempo insumido por semana. 4 de julio de 2005. Análisis de puestos. El análisis de puestos está integrado por los siguientes elementos. 1. Identificación. Datos generales del puesto. 2. Descripción genérica. Descripción sintética de las principales funciones y responsabilidades del puesto. 3. Descripción específica. Descripción detallada de las actividades que se realizan en el puesto. Actividades diarias y constantes, periódicas y eventuales y esporádicas. 4. Perfil del puesto y requisitos. Requisitos físicos, mentales, de personalidad, habilidades, competencias y responsabilidades que deben cubrirse para desempeñar el puesto.
El análisis de puestos es una técnica donde se clasifican pormenorizadamente las labores que se desempeñan en una unidad de trabajo específica y impersonal, puesto, así como las características, conocimientos y aptitudes que debe poseer el personal que lo desempeña. 4.8. Principios. En resumen, los principios que deben observarse durante todas y cada una de las etapas del proceso de organización son: Figura 4.28. Principios de organización. Continuación. 1. De la misión. Todas las actividades deben servir para lograr la misión de la organización. 2. Simplificación. Al organizar es necesario tener presente simplificar el trabajo y no complicarlo. 3. Especialización. El trabajo se realizará más fácilmente si se subdivide en actividades específicas. A mayor especificación, mayor eficiencia y destreza. 4. Jerarquía. Establece que la organización es una jerarquía. En la empresa se deberán definir claramente los niveles jerárquicos y de autoridad de cada puesto con el fin de propiciar el orden y la disciplina y evitar las fugas de responsabilidad. Figura 4.28. Principios de organización. Continuación. 5. Paridad de autoridad y responsabilidad. A cada grado de responsabilidad conferido corresponde el grado de autoridad necesario para cumplir dicha responsabilidad. 6. Unidad de mando. Los subordinados no deberán reportar a más de un superior, ya que ocasiona fugas de responsabilidad, confusión e ineficiencia. 7. Difusión. La filosofía organizacional y los manuales, procesos y procedimientos deben de estar a disposición de todos los empleados que tengan relación con los mismos, con el fin de que se propicie la comunicación y coordinación entre las áreas. 8. Amplitud o tramo de control. Un directivo no debe ejercer autoridad directa en más de 5 o 6 áreas. La centralización origina falta de control. 9. De la coordinación. Las áreas y departamentos de la empresa siempre deberán mantenerse en armonía. La empresa eficiente requiere una estructura organizacional que propicie la sincronización de procesos. 10. Adecuación. La estructura organizacional requiere adaptarse a las necesidades de la empresa y mejorarse. La arquitectura organizacional que es apropiada para una microempresa en un momento dado puede no serlo cuando ésta crezca. Es indispensable observar las necesidades de la empresa y efectuar los ajustes para adaptarse al entorno. Figura 4.29. Herramientas y principios del proceso de organización. Principios. De la misión. Especialización. Jerarquía. Paridad de autoridad y responsabilidad. Unidad de mando. Difusión. Amplitud o tramo de control. De la coordinación. Continuidad. Técnicas cualitativas. Manuales. Diagramas. Organigramas. Cuadros de distribución de actividades. Técnicas cuantitativas. Tiempos y movimientos. Ingeniería de métodos. Muestreo de trabajo.